Hola, hola, buen día a todos y todas. Damos inicio a un nuevo módulo de las jornadas de actualización sobre regulación del servicio público de agua y saneamiento. El módulo 8 va a estar a cargo de la sindicatura de usuarios de hileras. Se va a dividir en dos módulos. La parte 1 es el módulo de hoy y el martes que viene vamos a llevar a cabo la segunda parte. Este módulo va a contar con 5 expositores que van a ser presentados por la presidenta de ADELCO, Acción del Consumidor, Claudia Collado, quien también es la coordinadora de la sindicatura de usuarios. Buen día, Claudia. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros como sindicatura poder compartir con todos ustedes esta jornada. No les voy a contar qué es la sindicatura de usuarios porque los expositores que vamos a tener van a hablar sobre el tema y la verdad es que espero que les sea interesante y podamos tener preguntas al final en caso de que haya algo que no haya quedado claro o estén interesados en conocer algo más sobre la sindicatura de usuarios, sobre el rol, sobre sus funciones, en fin. Vamos a comenzar con la ponencia de Jorge Mateucci. Jorge Mateucci representa dentro de la sindicatura una asociación de consumidores que se llama ADUC, que es la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Así que adelante, Jorge, con tu exposición. Recuerda activar el audio, Jorge. Hola, ahí estoy bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Enrique Mateucci, como dije a Claudia Collado, vicepresidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, ADUC, y en el presente caso me fuera encargado exponer sobre el marco regulatorio sobre referencia a los usuarios y consumidores del agua y saneamiento. Dicho marco regulatorio está compuesto en 4 puntos en vigencia: la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, el marco regulatorio y el reglamento interno de la Sindicatura de Leras. La Constitución Nacional, en su artículo 42, establece en su parte pertinente específicamente en cuanto a los consumidores usuarios de bienes y servicios en referencia a relación de consumo, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, como una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Como también es fundamental para nosotros la necesaria participación de asociaciones y consumidores, de usuarios de las provincias interesadas en los organismos de contralor. En el caso de la sindicatura de Leras, se ha dado cumplimiento a la creación del mismo. Por su parte está la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, donde establece en su artículo primero quién resulta consumidor y es claramente aplicable al caso de usuarios y consumidores del agua y saneamiento, como quien resulta ser proveedor, que evidentemente es la AISA en tal situación. Lo que, por lo tanto, corresponde a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en todo lo que sea también de aguas y saneamiento. Lo más importante, porque otros expositores hablarán sobre el tema, es que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Ello sin perjuicio que el proveedor esté alcanzado por una norma específica, en el presente caso, el marco regulatorio 26.221, pero debe prevalecer, en caso de duda, la ley más favorable al consumidor. En su articulado se refiere especialmente a la información que se debe brindar al consumidor, la que debe ser en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, como asimismo
la información que se debe brindar en papel, salvo que utilice el propio consumidor o usuario solicitase otro tipo de información, ya sea por vía virtual, que es muy común en este momento. En cuanto al servicio prestado, debe ser utilizado en condiciones previsibles y normales para que no presenten peligro alguno para la salud e integridad de los consumidores usuarios, como que se deben respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, que es lo que más nos afecta en este caso a nosotros, la información al usuario establece que las prestadoras deben entregar constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Como contar la leyenda en la facturación, que pueden efectuar los reclamos pertinentes, indicando en su caso el medio, la vía por la cual hacerlo. También se debe dejar constancia de la existencia de deudas o no, y en caso de no existir se presume que no existe deuda alguna. También tienen los usuarios derecho a efectuar los reclamos pertinentes ante la prestataria y el ente contralor. Cuando existan reclamos, los mismos sean aceptados, se deben reintegrar las sumas pertinentes como los intereses que cobra la prestataria por mora. Debe existir un registro de reclamos y ser informado al cliente el número del mismo, cosa que en nuestro caso se da siempre por AISA. Si se interrumpe o sufre alteración en el servicio público, existe la presunción que es por causa imputable a la empresa prestadora. En su caso, la prestataria tiene 30 días para demostrar que no es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente y se establece el término para efectuar el reclamo, que son 15 días desde el recibo de la facturación. Si se hace lugar al mismo, se le debe reintegrar al usuario la diferencia entre lo facturado y lo estimado con una indemnización del 25% de lo facturado en más, debiendo acreditarse en la próxima facturación. En cuanto a la aplicación de la tasa de interés por mora en el pago del servicio, otro expositor se extenderá sobre la temática porque evidentemente hay una contradicción muy grande entre la Ley de Defensa del Consumidor y el marco normativo. El usuario también tiene derecho a promover las acciones judiciales pertinentes y, como asimismo también es fundamental que la puedan promover las asociaciones de defensa del consumidor en lo que se ha denominado los juicios colectivos y debiendo ser integrado al mismo por el señor Ministerio Público Fiscal. E incluso, si en alguna oportunidad alguna asociación no continúa el proceso, tiene obligación de hacerlo el Ministerio Público Legal. En cuanto al marco regulatorio, que sería el otro ítem, se creó el ente regulador de aguas y saneamiento, EDAS, siendo un organismo autárquico e interjurisdiccional con capacidad de derecho público y privado, creado por convenio tripartito suscrito el 12 de octubre de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aprobado como anexo 1 de la Ley 26.221. Su objetivo es ejercer el contralor en materia de prestación de servicios públicos, de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área regulada, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al contralor y fiscalización de la concesionaria como agente contaminante de conformidad a lo establecido en el marco regulatorio aprobado como anexo 2 de la Ley 26.221. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las concesionarias que establecen el mencionado texto legal y en el contrato de concesión, artículo 38, Ley 26.221. En especial en materia de prestación de servicios y la diagramación y el contralor
de la contabilidad regulatoria de la concesión, la relación con los usuarios y el contenido con las tarifas establecidas por la autoridad de aplicación y las facturas que emita la concesión, estableciéndose sus facultades y obligaciones, siendo fundamental el contralor de la prestación de servicios de aguas potables y desagües cloacales en el área de concesión de AISA y asegurando la protección de los intereses de la comunidad bajo su contralor, haciendo cumplir el marco regulatorio y el contrato de concesión, requerir informes como verificar el cumplimiento del reglamento interno. En pocas palabras, es el ente de contralor y fiscalización de la concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones y en defensa de los usuarios, tal como en exposiciones anteriores se han especificado. La sindicatura de usuarios, su creación deviene de la ley 26.221, es el artículo 54, apartado 2 del anexo 2, la que fue definitivamente creada mediante la resolución ERAS 2007, perdón. Como está a cargo de otros expositores, todo lo que es en referencia a la sindicatura, me queda por agregar una opinión personal y compartida, que sería importante efectuar una modificación a dicha resolución, ampliando facultades en favor de la sindicatura, disponiendo expresamente una relación con la prestataria del servicio y obligación de ésta de responder las inquietudes que se formulen, como brindar plena información en relación a planes de mantenimiento, expansión, prestación de servicio, pérdida de agua, reclamos recibidos. Resulta importante, a nuestro criterio, pues la sindicatura tiene a cargo, a través de las asociaciones que la componen, una relación directa con los usuarios y dicha información va a resultar fundamental para aportar sugerencias, teniendo en miras el mejoramiento del servicio de la población y abastecida por el servicio de aguas y saneamiento. En cuanto al reglamento interno de la sindicatura, tiene su propio reglamento interno para el funcionamiento de la misma, el que fuera oportunamente aprobado por el directorio, donde se establecen las reuniones a llevarse a cabo, tanto ordinarias como extraordinarias, según la temática a tratar, mínimo de asistente para comenzar la reunión, la designación del coordinador, subcoordinador, obligatoriedad de asistencia, recibir a título informativo, todos aquellos planteos o sugerencias que en forma particular le hagan los usuarios y consumidores, y también que le formulen tanto los usuarios y consumidores. Evacúa consulta y solicita al organismo, a través de las vistas que se le concede, la opinión que se le requiera. En cuanto al reglamento interno, lamentablemente hasta la fecha, el reglamento del usuario, perdón, lamentablemente hasta la fecha no se encuentra aprobado, por tal circunstancia no puedo playarme sobre el mismo. Pero entiende que corresponde, así se solicita, se apruebe dicho reglamento para la protección de derechos de usuarios y consumidores de aguas y saneamiento. Por último, me queda por agradecer al señor presidente de LERA, licenciado Walter Méndez, la coordinadora Claudia Collado, la subcoordinadora Romina Bosch, la defensora del usuario, doctora Ana Carolina Herrera, y a todas las asociaciones que me han encomendado esta pequeña charla. Desde ya, muchas gracias y espero que haya sido lo más claro posible. Muchas gracias, Jorge. Ha sido muy claro y ahora le vamos a dar la palabra entonces a Laura De Filippi. Laura De Filippi es uno de los miembros más jóvenes que tenemos dentro de la sindicatura de usuarios, y ella representa a la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores. Y se va a referir al uso racional del agua, así que Laura, si estás lista, adelante. Perfecto, bueno, buenos días a todos y gracias por este espacio. Y bueno, paso a empezar con el tema que nos convoca.
Desde la Sindicatura de Usuarios proponemos constituirnos en un instrumento de trascendencia con el fin de generar un viraje hacia una cultura de la preservación y puesta en valor del agua, tanto en hogares y entidades educativas, como en comercios, industrias, organismos públicos y privados, en el área de concesión del servicio de la empresa AISA. Pretendemos trabajar junto a diferentes actores creando conciencia social sobre el valor del agua como un recurso escaso y comunicando los beneficios de uso racional y eficiente, fortaleciendo la educación y la concientización de la población no solo en su cuidado, sino también en el control y gestión de su consumo, teniendo en cuenta que de la conducta de consumo de cada uno depende el futuro de todos. El agua es indispensable para el desarrollo de la vida. En el planeta existe una escasez de agua dulce. Aunque el 70% de la superficie está cubierta de agua, solo el 97.5% es salada y solo el 2,5% es dulce. Y de ese 2,5%, el 1% de fácil acceso para su consumo. Dependemos del agua. De ese 1%, el 70% se utiliza en agricultura y ganadería, el 20% en industrias y el 10% en nuestras casas. La falta de agua potable provoca muertes y enfermedades. ¿De qué se trata entonces el uso racional del agua? El uso racional implica conocimiento y conciencia aplicada en 4 puntos. Primero, eficiencia. Segundo, consumo. Tercero, reutilización. Y cuarto, la no contaminación. Primero, hablaremos sobre la búsqueda de la eficiencia. El uso racional del agua y el uso eficiente del agua no son excluyentes, por lo contrario, se complementan perfectamente y juntos permiten ahorros muy importantes en el consumo. A continuación, se tratará sobre los distintos usos finales del agua, dividiendo los consejos entre aquellos relacionados con la tecnología, eficiencia y los comportamientos, uso racional. Con miras a la eficiencia, hay 2 puntos que habría que tener en cuenta. Primero, sería la reducción de pérdidas. Para ello habría que elaborar un estado de situación con diagnósticos e indicadores de seguimiento, efectuar relevamientos sobre la gestión de agua, capacitar a los prestadores y usuarios del servicio en la identificación de pérdidas de agua y cómo disminuirlas, coordinar acciones de trabajo con los prestadores del servicio público, de modo que reciban la asistencia técnica necesaria a los fines del cumplimiento del programa y sean el nexo de comunicación directa a la población que sirven. Segundo, habría que instalar medidores. Para ello, habría que alcanzar acuerdos institucionales necesarios y de organización interna para el amplio desarrollo del programa. Y habría que hacerles saber a los usuarios de la imposibilidad de rechazar la instalación del medidor e informarles sobre las medidas que deben tomar para evitar el aumento desproporcionado de la tarifa. Por ejemplo, las pérdidas internas de agua visibles y no visibles. Segundo, respecto al control de consumo, se trata de los comportamientos de cada individuo. En el cuidado personal hay que no tomar baños de inmersión o duchas de más de 10 minutos. Por ejemplo, tomar una ducha de 5 minutos implica un consumo de 170 litros de agua. Mantener la canilla cerrada mientras que se lavan los dientes o la cara y reparar las canillas o duchas que gotean o el inodoro si no deja de cargar. Cada vez que apretamos el botón del inodoro se consumen 6 litros de agua. En el cuidado del hogar, hay que mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan los platos, usando el agua únicamente para enjuagarlos. Cada vez que lavamos los platos estamos gastando 150 litros de agua. Hay que regar por la mañana o al atardecer y además hay que colocar un platillo para conservar el agua y humedad de las plantas. Usar los productos necesarios para mantener el agua de las piletas limpias y elegir electrodomésticos que utilicen poca cantidad de agua. Hay que usar carga completa y ciclos cortos de lavado al usar el lavarropas o el lavavajillas, ya que cada vez que los usamos gastamos 90 litros de agua. Hay que usar balde y escoba para limpiar y no mangueras o aerolavadoras. Tercero, también hay que potenciar la reutilización del agua. Por ejemplo,
mediante la recolección de agua de lluvia, es decir, utilizar nuestra lluvia natural para complementar el suministro principal que todos damos por sentado. El agua recolectada de la lluvia no es adecuada para beber o cocinar, ya que no se ha procesado de la misma manera que lo ha hecho nuestro suministro principal. Sin embargo, se puede utilizar para una variedad de propósitos como la descarga de inodoros, el lavarropas, el riego del jardín. A modo ilustrativo, a continuación, vamos a mostrar una casa y el paso a paso del proceso de recolección. Ahora va a aparecer la imagen de la casa. Ahí, gracias. Bueno, primero cae la lluvia en el techo, va hacia unas canaletas, ahí hay un primer filtro que elimina las hojas y las basuras grandes del agua, después paso por un segundo filtro que separa el agua contaminada y el agua limpia y envía el agua limpia a una cisterna, después allí hay un reductor de turbulencia y después está la bomba. El principal beneficio es que la recolección de agua se puede realizar en escalas pequeñas, mucho más grandes e incluso industriales. De entre las empresas que se encuentran comprometidas con esta causa, hubo una que decidió ir más allá y eliminar por completo el consumo de agua de sus fábricas. Se trata de la primera fábrica cero agua en el mundo que, aunque pareciera una utopía, sobre todo en la industria de los alimentos, actualmente se encuentra operando en México con grandes resultados. Se trata de la fábrica Nestlé Cero Agua, que opera sin extraer líquido del subsuelo. En una fábrica de leche, por lo general, se utilizan 1.600.000 litros de agua, que es lo que puede llegar a entrar en una cancha de fútbol. Y cada día se reciben 1.400.000 litros de leche para su procesamiento. En esta fábrica se puede abastecer por un medio, la anterior, ahí, gracias. Pero esta fábrica se puede abastecer por medio de un sistema tecnológico que recupera el agua resultante del proceso de producción de leche en polvo nido. El líquido extraído de la leche fresca durante el proceso de evaporación, que antes se tiraba, se filtra y purifica para obtener agua potable. Esta se utiliza en los procesos de producción y una vez que este agua se ensucia, se trata nuevamente para el riego de jardines o limpieza. Este ambicioso proyecto prevé la disminución de un 15% del consumo anual del agua de la compañía y contribuye a la preservación de las reservas de agua subterránea, poniendo a disposición líquido equivalente al consumo diario de 6.400 personas. Ahora sí, la próxima diapositiva. Por último, pero no menos importante, el uso racional del agua también implica evitar su contaminación. El agua que usamos en nuestras actividades diarias, como bañarnos o cocinar, solo representa el 4% de lo que en realidad utilizamos. El otro 96% se consume de manera indirecta o virtual a través de los productos o servicios que usamos. El costo ambiental es mayor que el costo económico de estos productos. Simples cambios de conducta para evitar contaminar el agua serían usar productos ecológicos o reciclables y en mínimas cantidades. Por ejemplo, si nosotros compramos un jugo de naranja de 200 mililitros envasado, se estarían consumiendo de manera virtual o indirecta 170 litros de agua. En cambio, si vamos a la verdulería y compramos las naranjas necesarias para hacer un jugo de 200 mililitros, estaríamos solamente utilizando 50 litros de agua. Lo mismo pasa con las bolsas de papas fritas y demás. Además, no hay que verter residuos como algodón, toallas higiénicas, papel o aceite en el sistema de desagües o cloacas, y no hay que participar de los siempre renovados impulsos de consumo de la industria de la tecnología y de la moda, que son las industrias que más contaminan a nivel mundial luego de la aeronáutica. Por ejemplo, para producir un televisor se consumen indirectamente 136.000 litros de agua, un celular 23.200 litros de agua. En la industria de la moda, para producir una remera se utilizan 3.000 litros de agua, unos zapatos 8.000 y unos jeans 10.000 litros de agua. Esta pandemia mundial nos vuelve más vulnerables y significa un cambio de paradigma en nuestra sociedad. De ahí surge nuestro deseo de contribuir al bienestar de la población. Como la próxima diapositiva. Perfecto.
como las condiciones físicas y mentales que nos proporcionan sentimientos de satisfacción y tranquilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es la sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Nos hemos rendido frente al sistema capitalista. La obsolescencia, es decir, comprar, tirar, es el mayor desafío de la sociedad de consumo, en lo que concierne al desarrollo de una economía sustentable. La obsolescencia es que el producto está próximo a convertirse en residuo. La obsolescencia puede ser programada, que son defectos ya calculados de fábrica, por ejemplo, cuando los celulares dejan de funcionar a los 2 años porque no le anda la batería, por incompatibilidad, por ejemplo, el nuevo sistema es incompatible con el sistema anterior, como pasa con la PlayStation 4. Si yo tengo la PlayStation 4 y quiero jugar con mi amigo, todos necesitamos la PlayStation 4, si no, no pertenecemos. O puede ser psicológica o percibida, que es una construcción social forjada en el tiempo. Por ejemplo, la moda. El problema de la obsolescencia es que vulnera el principio de equidad intergeneracional y daña los intereses económicos de la población, ya que crea un círculo vicioso de la escasez y produce la extracción y el despilfarro de recursos naturales y genera un sinfín de residuos. Es sumamente necesario el cambio hacia un consumo sustentable mediante el cual las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y futuras se satisfacen de una manera económica, social y ambientalmente sostenible. Esto, lejos de ser un lujo que pueden darse los miembros de los países desarrollados, aparece como una necesidad de las naciones más pobres como la nuestra. No hay un plan B en lo que respecta al medio ambiente. Todos tenemos que tomar conciencia y contribuir. Por eso, desde la sindicatura, pretendemos realizar alianzas estratégicas para intercambiar información con AINSA y ERAS, como así también con la Defensora del Usuario, dentro del marco del programa de fortalecimiento del usuario. Cada paso que demos nos aleja de una catástrofe y tenemos el poder y el deber de hacerlo, ya que dentro de 100 años o menos esto será imposible. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Ha sido, bueno, es interesante ver cómo las nuevas generaciones tienen una mirada diferente y la verdad es que ha sido muy buena tu exposición. Vamos a pasar ahora a Diego Fontela. Diego es representante dentro de la Sindicatura de Usuarios de CESIAC, que es el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. Y Diego nos va a hablar sobre el rol de la sindicatura en la defensa de los usuarios del servicio. Adelante, Diego. Sí, buenos días a todos y a todas. Me toca abordar como Asociación Civil de Defensa del Consumidor, integrante de la Sindicatura de Usuarios, el andamiaje jurídico en virtud de la defensa del usuario y el consumidor, debiendo observar todas las partes intervinientes el plexo normativo más favorable al usuario o al usuario. En este sentido, la defensa del usuario y el consumidor se encuentra sustentada a nivel nacional e incluso internacional por el anclaje jurídico constitucional plasmado en el artículo 42 de la Constitución. Aclarando esto, dado que el consumidor o usuario lo es en cualquier producto o servicio que adquiera en la economía y sin perjuicio de los diversos medios y productos, aun cuando cada proveedor tenga un régimen jurídico propio, repetimos, debe estarse a la normativa más favorable, aplicando en consecuencia la normativa propia y la Ley de Defensa del Consumidor, LDC. Como verán, me toca poner de manifiesto en lo que hace a los servicios de agua y saneamiento la óptica de la Ley de Defensa del Consumidor. La LDC define consumidor y usuario, usuaria, y define también el artículo 3 de mencionado cuerpo legal, en lo que aquí interesa lo siguiente: relación de consumo, integración normativa, preeminencia. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo. En caso de dudas sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Entendemos que en el caso del ERAS debe tener medidas, dado que la propia normativa consumeril lo obliga en el artículo 65, que la presente ley es de orden público.
El organismo no puede detraerse de ello, so pretexto de aplicar un marco regulatorio que no nos cabe duda que es la autoridad de aplicación, pero que hay contrapuntos con la Ley de Defensa del Consumidor que deben ser destacados. Según el producto o servicio, en lo que hace a los servicios públicos domiciliarios, se encuentran regulados en la Ley de Defensa del Consumidor de los artículos 25 a 31 de mencionado cuerpo legal. La Ley de Defensa del Consumidor, que todos los organismos de aplicación, por ejemplo, el ENRE, NARGAS, ENACOM, ERAS, deben observar su aplicación es simultánea, es decir, es concomitante con el marco regulatorio. Es decir, se aplica el marco regulatorio y la Ley de Defensa del Consumidor en la misma preeminencia. El artículo 25 de la LCDC establece en los terceros y cuartos párrafos que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ellas contempla, serán regidos por esas normas y por la presente ley. Hablamos de la Ley de Defensa del Consumidor. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Es decir, acá me vuelve a repetir el mismo principio. También dice que los usuarios de los servicios públicos podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o por la presente ley. Esto lo dice el artículo 10 de la ley 26.361, que es la que modificó en el año 2008 la 24.240. Veremos que esto no siempre se verifica, o sea, esta cuestión normativa no siempre se verifica, y el organismo ha abordado un proceso citando el primer caso, que es el caso de aplicación de intereses. Esta sindicatura se ha expedido años anteriores, entendiendo que hasta este momento, y esperemos que se modifique, el criterio de planteos de usuarios ha sido el respetar las disposiciones del marco regulatorio, lo estableció en su momento el organismo, de forma exclusivamente y excluyente, sin tomar este aspecto las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor. Reafirmando que la aplicación de la norma más favorable debería ser directa porque el caso contemplado en una norma vigente y que el marco regulatorio controvierte de forma altamente regresiva. Desde la sindicatura entendemos, y así lo hemos planteado respecto al marco regulatorio, que el artículo 79 del marco regulatorio, anexo 2, sobre materia de intereses, violenta de forma explícita el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor. En la primera parte, el artículo 79 dice: este régimen podrá ser modificado por la autoridad de aplicación respetando lo establecido en el primer párrafo de este artículo. El primer párrafo del artículo 79 dice: el régimen de recargos de intereses con carácter resarcitorio y punitorio por mora, así como los efectos de recuperar los costos incurridos por la concesionaria en relación de las acciones que deban realizar para recuperar los montos adeudados por el atraso o falta de pago de los servicios, será el siguiente. Y acá volvemos al cuadro y vemos que en el caso de residencial o baldío tenemos la tasa activa para descuentos de documentos comerciales a 30 días del Banco de la Nación Argentina. En cambio, la Ley de Defensa del Consumidor dice no más del 50% de la tasa pasiva. Acá tenemos una controversia y según nuestro criterio debe aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor y no el marco regulatorio. En los casos de no residenciales también se repite la tasa activa para descuentos de documentos comerciales a 30 días del Banco Nación, incrementada en un 50%, y la Ley de Defensa del Consumidor dice no más del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. Respecto de los intereses punitorios, ahí seguimos con el otro cuadro, los intereses punitorios, en el caso de residencial o baldío, establece el marco regulatorio del 5% sobre el monto original facturado. La Ley de Defensa del Consumidor no contempla este aspecto. Y en los casos de no residenciales, después de 15 días de vencimiento, un recargo punitorio del 5% sobre el monto original y después del primer mes de mora, hasta el día de efectivo pago, un incremento del 10%. Esta situación no lo contempla, con lo cual nos parece que el marco regulatorio lesiona y violenta
en contraste con el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor, y así lo ha manifestado la sindicatura. Con lo cual esto pedimos que se revise. Hay otra controversia, otra controversia que es en el marco del proyecto de reglamento de usuarios, el artículo 2 de la norma, el artículo 2 de la norma del proyecto de reglamento de usuarios dice: en caso de duda sobre el alcance, la interpretación o aplicación del texto normativo, deberá estarse a lo que establecen las normas específicas mencionadas que regulan la prestación de servicio. La aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias se efectuará supletoriamente en aquellas situaciones no previstas específicamente en la normativa. Esto, tenemos otra controversia acá, porque el reglamento del usuario me dice que es una aplicación supletoria, cuando tenemos la Ley de Defensa del Consumidor que me dice que la aplicación debe ser directa, debe ser concomitante y es de orden público. Entonces no me puede mandar a un alcance de supletorio. Y el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que hay un fraude a la ley en este caso, porque afecta al orden público, que las convenciones particulares, en este caso un reglamento de usuario es una convención particular, no puede dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persigue un resultado sustantivamente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. El artículo 2 del proyecto de reglamento no respeta en modo alguno el proceso de diálogo de fuentes establecido como incurre en fraude a la ley y debe observarse en contraste con la normativa vigente derivada del imperio constitucional legal. Nos ha quedado también otras cuestiones que el doctor Mateucci ha comentado anteriormente. Y entendemos que el derecho del consumidor se encuentra inmerso como uno de los derechos de tercera generación y con una dinámica transversal a la totalidad del ordenamiento jurídico, sin discriminar actores o situaciones que deberán amoldarse a los criterios que, además de la justicia, en la totalidad de las instancias en profundos fallos hasta la Corte Suprema se han expedido a favor del usuario y del consumidor. Por último, y para lograr convicción en el organismo y en los servicios jurídicos permanentes, hay un axioma jurídico que establece que ley posterior deroga ley anterior. En ese sentido, el marco regulatorio fue sancionado en el año 2007, citando que la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor en los artículos mencionados datan del año 2008 y que el Código Civil y Comercial de la Nación vigente comenzó en el año 2015. Todas estas normativas que fortalecen la posición del usuario, usuaria y consumidor en su defensa frente al proveedor y al regulador del servicio de agua y saneamiento. No nos queremos despedir y al decir que el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, entendiéndose por autoridades en sentido amplísimo, es decir, sin limitarse a la autoridad, debiendo ser nacional, provincial, municipal o cualquier otra autoridad que refiera a usuarios y consumidores. El fortalecimiento irrestricto de la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario frente a la normativa que lesiona, restringe, altera en forma regresiva sus derechos establecidos en el anclaje normativo de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, instando por ello a que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, estableciendo procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos y los marcos regulatorios de competencia nacional. Es misión de esta sindicatura, integrada por asociaciones de consumidores, en cumplimiento de la manda constitucional, defender los derechos de los usuarios, usuarias, frente a las normas, aún y a pesar de las que se encuentren en el propio marco regulatorio, que sean más perjudiciales y regresivas, como el caso que hemos planteado, aplicando operativamente la norma más favorable. Por último, queremos agradecer y saludar al señor presidente Leras, licenciado Walter Méndez, a las coordinadoras de la Sindicatura de Usuarios, presidente de ADELCO, doctora Claudia Collado, a la representante de UCU, doctora Romina Bus, a la defensora del usuario, doctora Ana Carolina Herrero, a Rocío Hijos, compañera de la Asociación Cruzada Cívica, al Pleno de la Sindicatura de Usuarios, a todas las asociaciones colegas, a los directivos del CESEAC por el mandato
conferido, y a los integrantes del organismo, sugerentes, funcionarios, empleados, a Lucas y a Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Has cumplido bastante bien con el tiempo, así que se agradece. Vamos muy bien con eso. A mí era un tema que me preocupaba porque como somos muchos se nos podía ir, pero la verdad es que creo que estamos bien. Así que vamos a continuar ahora dándole la palabra a Marcelo Fernández Grassi. Marcelo representa dentro de la sindicatura a la Asociación ProConsumer, Protección Consumidores del Mercosur, y va a continuar con este tema del rol de la sindicatura en la defensa de los usuarios. Así que adelante, Marcelo, por favor. Bueno, gracias, Claudia. Gracias a los participantes anteriores. Buenos días a todos, funcionarios del ente, miembros de la comisión asesora y colegas de las asociaciones. Mi participación en estas jornadas va dirigida a tratar de dilucidar o definir cuál es el rol de la sindicatura de usuarios como organismo integrante del ERA, desde la visión que tenemos las asociaciones, que, como en el caso de ProConsumer, estamos atrás de estos temas desde hace más de 25 años. El artículo 42 de la Carta Magna dispone que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. La 26.221 de marzo de 2007 es la primera ley nacional que cumple con el mandato constitucional respecto a la necesaria participación de las asociaciones de consumidores en los organismos de control. Esto es la sindicatura de usuarios, conforme lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 54 del marco regulatorio, aprobado como anexo 2 de dicha ley. Esta sindicatura tiene como antecedente a la Comisión de Usuarios de Letos, integrada por representantes de asociaciones de consumidores, plasmada en la resolución número 38 del 21 de abril de 1999. Fue la primera participación legal de las asociaciones de consumidores en un ente regulado. La sindicatura de usuarios se vincula con el directorio del ente a través de la gerencia general, analiza los temas que considera de su incumbencia, vinculados a la actividad que desarrolla el prestador, emite dictámenes o despachos, fijando su opinión. Los costos del funcionamiento administrativo están a cargo del ente, se reúne en sus dependencias y tiene acceso a todo documento administrativo. Así como el artículo 55 del marco regulatorio establece que la concesionaria, el ente regulador y la agencia de planificación deben arbitrar todos los medios a su alcance para establecer y mantener una relación fluida que facilite el cumplimiento de los objetivos de la prestación de los servicios sanitarios de agua potable y desagües cloacales, consideramos que, por carácter transitivo, la misma relación debe tener la sindicatura, por ser parte indisoluble del ente regulador. Esta consideración la realizamos especialmente porque nos gustaría mantener una relación de cooperación de la empresa prestadora con esta sindicatura, con la que todavía no hemos podido reunirnos en esta nueva etapa, así como también con la APRA. Debemos remarcar que el término sindicatura definía en los ayuntamientos o consejos al oficio o a la persona nombrada por la comunidad encargada de promover los intereses de los pueblos, de defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían. Esa definición coincide con la que da el marco regulatorio, organismo que representa a las asociaciones de usuarios inscritas según la legislación específica en la defensa de los intereses de los usuarios, pero con la restricción que solo actúa en el marco institucional del ente regulador. En ese sentido, se limitó de manera aguda la capacidad de la sindicatura, apartándola de la función de planeamiento recaída en la agencia de planificación. Y ello dificulta que los usuarios podamos realizar observaciones sobre los planes a corto, mediano y largo plazo, o inmiscuirnos en los aspectos más importantes de una empresa de servicios públicos, como son las áreas de expansión,
de inversión, de tecnología, de política tarifaria, etcétera, etcétera. Únicamente existiendo causas extraordinarias y debidamente justificadas, a pedido de la sindicatura, los planes aprobados podrán ser modificados mediante resolución fundada de la autoridad de aplicación y de manera tal que no altere el equilibrio de la concesión. En relación con el defensor del usuario, se establece que la actividad de éste no limitará la que desarrolle la sindicatura, sino que, por el contrario, deberá representar sus criterios y posiciones. También se deberá consultar la opinión de la sindicatura en la confección y en las modificaciones propuestas al reglamento del usuario. De acuerdo con los formatos que se establezcan con la participación de la sindicatura, el ente regulador deberá hacer pública la información sobre las normas y los niveles de servicio y el informe anual que recibe de la empresa prestadora sobre el desarrollo de la concesión. Hasta aquí hemos realizado una descripción sucinta de las funciones de la sindicatura en relación al marco regulatorio. Ahora veremos la realidad de los hechos. En primer lugar, debemos decir que el marco regulatorio no recoge de manera integral los derechos de los consumidores, y la Ley de Protección del Consumidor se aplica de manera supletoria a la legislación regulatoria, lo que va en detrimento de los derechos de los consumidores. Un ejemplo de ello, como recién mencionaba Diego, es la tasa de interés que se aplica para los pagos fuera de término. La LDC establece tasa pasiva y la empresa utiliza tasa activa. Por otra parte, las organizaciones de consumidores tenemos limitado acceso a la información pertinente y actualizada en forma oportuna. Contamos con escasos recursos técnicos y financieros para sostener una presencia institucional acorde al marco regulatorio, y ello influye, potenciado por la complejidad técnica de los temas, en una participación limitada. El ente, generalmente, pone a disposición la información requerida para cumplir con las normas establecidas de acceso a la información, y poco más. Para que los procedimientos regulatorios de los servicios sean constructivos y eficaces, las asociaciones que representamos a los usuarios debemos ser actores claves de los servicios regulados y alentados a participar en el proceso. Hay tres importantes argumentos a favor de una mayor participación de los usuarios en el proceso regulatorio. Primero, proteger el interés público, equilibrando los intereses de todas las partes involucradas. Segundo, promover la democratización de la toma de decisiones. Y tercero, reducir la asimetría informativa. La participación de las asociaciones debe ser una fuente de información para los reguladores y dar mayor sustentabilidad y viabilidad a las decisiones tomadas. Incluir a los consumidores en las etapas del proceso de regulación, además, baja los costos del regulador y de la empresa en el largo plazo porque evita posibles conflictos. Ya desde el año 1992, en el segundo de los principios de la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, se incorporó la necesaria participación de los usuarios, cuando decía: el aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. A partir de esta descripción de la realidad, podemos hacer las siguientes propuestas. 1. Asegurar el acceso de la sindicatura a la información relevante. 2. Facilitar la representación de los usuarios en el diseño y formulación de políticas y la coejecución de programas como parte del proceso democrático. En el caso que las asociaciones de consumidores no tengan los recursos suficientes para su participación, se debe buscar un mecanismo por el cual se financie. 3. Desarrollar un sistema de monitoreo de los servicios prestados en el que intervengan las organizaciones de consumidores. 4. La regulación emerge como un problema de control público de las empresas prestadoras en un marco de asimetría de la información, la que puede ser reducida mediante la participación de los usuarios, quienes se convierten en una fuente de la información que los reguladores difícilmente puedan obtener por otro medio. Otras dificultades que enfrenta la participación de los usuarios en el proceso regulatorio son el acotamiento de los temas en los cuales podemos participar y la falta de apoyo, asistencia técnica y financiamiento
para hacer operativa esa participación. En cuanto a la forma de participar, los delegados del Grupo Regional de Trabajo de Participación de la Sociedad Civil de los países miembros de ADERASA aprobaron 6 compromisos en octubre de 2006 en torno a la participación ciudadana en el sector de agua potable y saneamiento. Los principios aprobados son los siguientes. La participación ciudadana en el sector de agua potable y saneamiento es fundamental para lograr una mayor legitimidad de los entes reguladores. La participación se debe dar a través de mayores y mejores niveles de información a la ciudadanía. Resulta imprescindible el compromiso con la educación ciudadana sobre temas propios del sector. Se deben crear activamente espacios de consulta y participación que permitan canalizar los aportes, sugerencias, inquietudes y perspectivas de la sociedad civil. En la toma de decisiones deben considerarse los aportes de la sociedad civil. Y por último, debería adoptarse indicadores que permitan hacer un seguimiento de la aplicación de estos principios. No queremos un modelo consumista en el que el usuario sea identificado como cliente y cuya participación se agote en mecanismos lo estrictamente específicos de la prestación y o en sistemas de quejas y reclamos. Nuestro modelo es el de intervenir desde el inicio en la definición de las políticas reguladoras que afectan al usuario directa o indirectamente. En ese sentido, tenemos que el riesgo de captura por parte del ente es considerablemente elevado, por lo que la posibilidad de contar con importantes recursos políticos e institucionales se encuentra bastante condicionada. La sindicatura ha sido diseñada y funciona dentro del propio ámbito del ente y sus actividades son financiadas por este. La utilización de los fondos se encuentra sujeta a los procedimientos de compras y contrataciones establecidos en el ERA, por lo cual, en cierta medida, el ente tiene poder de veto sobre estos fondos. Hace años que venimos presentando presupuestos para proyectos específicos y todavía no hemos logrado ejecutar ninguno. Lo mismo ocurre al solicitar la contratación de asesores técnicos o un apoyo económico para la coordinación de la sindicatura. Aun cuando la sindicatura tiene a su disposición toda la información requerida al ERAS, y su directorio somete a su consideración las diversas cuestiones referidas al servicio, sus pronunciamientos y opiniones no revisten carácter vinculante. Asimismo, la sindicatura carece de atribuciones respecto de AISA. Todo pedido de información a la concesionaria debe hacerlo a través del ente, por lo que sus recursos de información también están acotados. No creemos que haber limitado la conformación de la sindicatura a asociaciones registradas constituye una barrera para la participación de organizaciones vecinales que trabajan en relación al servicio. La realidad es que se logra un debate más ordenado y con una visión más general para resolver los problemas de los usuarios. Una de las condiciones para que una empresa estatal funcione correctamente es el nivel de control normativo y social al que es sometida, ya que de ese modo se evita caer en la discrecionalidad. Con una sindicatura con más recursos, no resultaría difícil vislumbrar algún cambio respecto del alcance del control social sobre el servicio. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Buenos días. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy clara tu exposición. Vamos a pasar ahora, vamos a continuar con el rol de la sindicatura, las acciones de las asociaciones que trabajan en el área de la concesión, la presencia en el territorio de las asociaciones y la situación actual. Esto está a cargo de Pedro Busetti. Pedro Busetti representa dentro de la sindicatura a la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Con Pedro cerramos las exposiciones, es el último expositor, y luego cuando finalice, Ana Carolina toma la palabra y podrán ustedes hacer, y ya si quieren pueden ir haciendo algunas preguntas en el chat para que sean respondidas por los expositores al final de la ponencia de Pedro. Adelante, Pedro, por favor. Bueno, muy bien, buen día. En primer lugar, agradecer al organismo, al presidente Walter Méndez,
a la defensora del usuario la posibilidad de que la sindicatura esté presente en estas jornadas que han sido muy importantes para todos. Bueno, como ya dijeron varios de mis compañeras y mis compañeros, la Constitución Nacional prevé la participación de los usuarios en los entes de control. Perdón, Pedro. Sí. Acordate de poner la presentación en grande. ¿Te acordás los 3 botones abajo a la derecha? El tercero. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, como decía, la Constitución Nacional, sancionada en 1994, prevé la participación de los usuarios en los entes de control. Esto en realidad no se ha cumplido integralmente como la Constitución lo prevé. En primer lugar, en los entes de electricidad, de gas natural, de telefonía y servicios de comunicaciones, se demoró muchísimo. En el caso de luz y gas, la primera comisión de usuarios fue en el año 2003, prácticamente una década después. En el ENACOM fue mucho más, pasando la década del 2000. Y sí fue la primera participación de los usuarios en un ente de control en el organismo que en aquel momento fue el ETOS, Ente de Obras y Servicios Sanitarios. Entre 1999 y 2016, la participación de la Comisión de Usuarios permitió o colaboró, entre otras cosas, en la constitución del programa de tarifa social, un hecho que fue el primero, el primer programa de tarifa social que se aplicó en la República Argentina y de la cual todas las entidades que hemos participado nos sentimos muy orgullosos porque entendemos que es el mejor programa de tarifa social que se ha implementado en los últimos años. O sea, a partir de lo que la Constitución autoriza a las asociaciones de consumidores. Y relativo a la participación en la Comisión de Usuarios, debemos destacar, además de esa participación en el programa de tarifa social, que cuando la concesión estaba a cargo de Aguas Argentinas, la Comisión de Usuarios, a partir de algunas de las entidades, realizó tareas de expansión del suministro del servicio, en acuerdo con el ente de control, con la empresa y con la participación de una asociación que integraba la Comisión de Usuarios. Fue muy importante esa experiencia. Recordamos en Esteban Echeverría que se amplió la red de agua potable para un barrio de los más carenciados en trabajo conjunto entre el organismo, el ETOS, la empresa concesionaria y una de las entidades que integraba la Comisión de Usuarios. Periódicamente, cada 15 días también, la empresa se reunía con la Comisión de Usuarios y con la participación del ETOS para tratar los problemas que surgían de los reclamos de los usuarios. Y por último, como para dar una síntesis de lo que hizo aquella Comisión de Usuarios, en el año 2003, cuando se había producido una renegociación del contrato con la empresa Aguas Argentinas, el organismo había planteado una convocatoria pública. La Comisión de Usuarios del ETOS había planteado la necesidad de audiencia pública, lo que se debería haber desarrollado en lugar de la convocatoria, que era por internet, que era a través de la presentación de un documento, y esto no se pudo lograr, con lo cual la Comisión de Usuarios convocó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a una asamblea popular, una convocatoria popular tipo audiencia pública, de la que participaron más de 400 usuarios del área de concesión y hubo 88 expositores, entre los cuales se contaron defensores del pueblo, organizaciones sociales,
Consumer International, etc. Digo, como forma de demostrar, de alguna manera, qué es lo que desarrolló esa comisión de usuarios entre 1999 y el año 2006. ¿Qué pasó luego? Vino la rescisión del contrato a partir del año 2006. También recordemos que en aquella convocatoria pública y en aquella jornada del año de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se elaboró un documento, la Comisión de Usuarios elaboró un documento que en aquel momento pedía la rescisión del contrato con la empresa Aguas Argentinas. Esto demoró hasta el año 2006, en que el Estado Nacional recuperó el servicio y a través de la ley 26.221 se creó la sindicatura de usuarios. Ahora bien, ¿qué es una sindicatura? Bueno, lo ha explicado Marcelo Fernández Brasi. Es un organismo que tiene por objetivo defender un interés concreto, en este caso el interés de los usuarios. Y también se han referido mis compañeros, la normativa tanto del marco regulatorio como la propia resolución que crea dentro del organismo del ERA a la sindicatura es bastante escueta. No dice demasiado, no propone objetivos, no propone facultades, simplemente se limita al rol de asesorar, de brindar, de tener información, de emitir dictámenes, y esto evidentemente consideramos que es limitado, como bien se ha dicho, que restringe aquello que se está proponiendo de la participación efectiva. Y para ello proponemos concretamente, para que la sindicatura cumpla el rol que mis compañeras y compañeros han venido señalando a lo largo de esta jornada, y que además, sin duda, es la demanda de los usuarios del servicio y de los usuarios potenciales que hoy no tienen ni agua ni cloacas, pero que están esperando que haya planes de expansión que les permitan contar con un servicio considerado esencial. ¿Qué proponemos? Proponemos contar con un espacio físico dentro o fuera del organismo en el que desempeñe su labor diariamente la sindicatura, con mobiliario y equipamiento tecnológico como corresponde, línea telefónica, internet, computadora y un mínimo de personal técnico para cumplir su tarea. Cuando tenemos que hablar de las tarifas, necesitamos un economista, necesitamos un contador para presentar un presupuesto, necesitamos un ingeniero para hablar de las obras de expansión del servicio. Y por lo tanto, para poder hacer el estudio del régimen tarifario a fin de garantizar tarifas justas, razonables y asequibles a los usuarios y que sean lógicamente también sostenibles en el tiempo para que la empresa pueda cumplir su rol eficientemente, porque aquí también hay que decir que tanto la Comisión de Usuarios entre 1999 y 2006 como la sindicatura considera que el servicio de agua y saneamiento tiene que estar a cargo del Estado, porque el fracaso de todas las privatizaciones en el área nacional y en el área internacional así lo han demostrado, que es únicamente el Estado el que puede cumplir el rol de prestador del servicio, o en este caso, a través de un concesionario como es AISA, que obviamente representa a los trabajadores. ¿Y para qué? Para hacer el monitoreo de los reclamos presentados por los usuarios en la sede de la distribuidora y en el ERA. Como decíamos recién, en el año entre el 99 y 2006 nos juntábamos cada 15 días a ver cuáles eran los reclamos, canalizar y darle resolución. Participar de la planificación y extensión de los servicios, como también han referido mis compañeros, preferentemente a las áreas de la concesión con poblaciones en situaciones de extrema pobreza. Ha sido muy importante la transferencia de los 9 distritos
que pertenecían a APSA, que son los más perjudicados por la situación económica, donde los niveles de pobreza y de indigencia son los mayores que registra el conurbano bonaerense o la provincia de Buenos Aires, y ha significado un avance importante la toma de la concesión por parte de AISA. También planteamos la integración y el mejoramiento de la prestación del servicio de los denominados servicios desvinculados, que son más de 170, que cubren una población de más de 300.000 habitantes y que lamentablemente no se han integrado al proyecto de agua y saneamiento que debería haber diseñado la Secretaría de Recursos Hídricos en consonancia con la concesión del servicio a la empresa AISA. Y aquí también campañas de educación, como dijo Laura De Filippi, al usuario respecto al uso del agua en el ámbito social, educativo, empresarial, de la industria, el uso del agua. El acercamiento territorial hacia los usuarios para la toma de reclamos y ver las problemáticas que los afectan, propiciando la participación comunitaria en la sindicatura. Porque a todos los que integramos la sindicatura nos queda claro que no alcanza con la representación en 22, 23 entidades, que hay que llegar a los lugares donde están los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de vida de esos sectores y sobre todo de los más pobres. La participación activa en la problemática del acceso al agua segura y al sistema de cloacas de los barrios populares y de los asentamientos. Este año hemos tenido la problemática de todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué estado está el avance del agua y del sistema cloacal a esos barrios? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que invertir? La sindicatura quiere participar activamente, de la misma manera que plantea un involucramiento en la causa Acumar, que la Corte ha establecido hace ya más de una década que debe tener resolución. Es indudable que la sindicatura que representa a los usuarios de la concesión tenga que tener una participación activa en este tema de Acumar. Restablecer la comisión de trabajo para la resolución de reclamos con la participación de la concesionaria y el ERA. Y como bien decía Marcelo Fernández Grassi, en todo el año 2020 no nos hemos podido reunir con la empresa AISA, lo hemos pedido, pero no es solamente reunirnos, una charla, es necesario integrar a la sindicatura. Por eso, anualmente venimos pidiendo esto, que no es un reclamo a la nueva gestión que está a cargo de Walter Méndez, con el cual compartimos los objetivos que Walter planteó en la primera jornada de esta jornada de capacitación. Pero indudablemente es necesaria una integración de la sindicatura con el organismo y con la empresa, porque necesitamos destacar y poder poner como ejemplo la labor de la sindicatura, que por otra parte, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de América Latina, es la primera vez que en un servicio de agua y saneamiento se crea una sindicatura de usuarios. Hay un desafío enorme para las asociaciones de consumidores que las integramos, pero que obviamente debe contar con el respaldo del organismo y también de la empresa, porque de lo que se trata es de que pongamos a AISA en el mejor nivel de prestación, de eficacia y de eficiencia en Argentina y en América Latina, porque queremos recuperar aquello que a principios de siglo y hasta la década del 60 o 70, cuando empezó el desguace, fue la empresa extraordinaria que fue Obras Sanitarias de la Nación, donde no solamente era una empresa de prestación de agua y cloaca, era de ingeniería sanitaria, de desarrollo de los pueblos,
de crecimiento de los pueblos, y era una política de Estado. Eso creemos que es lo que hay que recuperar. Por eso, desde la Sindicatura de Usuarios, queremos prestar nuestra máxima colaboración para lograr ese objetivo, que no es un objetivo particular de un grupo de entidades ni de un organismo, sino que es el objetivo de toda la comunidad, de toda la República Argentina. Muchas gracias, vuelvo a repetir, a las autoridades, a la Defensora del Usuario, por esta jornada en la cual hemos podido participar nuestros compañeras y compañeros como Sindicatura de Usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Con Pedro finalizan las exposiciones. Nos quedan un poquito más de 15 minutos para hacer preguntas, así que Carolina, Sí. te paso la palabra como para que veas Perfecto. si hay alguna pregunta en el chat y puedas responder. Muchísimas gracias a todos por esta jornada. Perfecto, muchísimas gracias, la verdad, clarísimo los puntos, los abordajes, se han puesto muchos temas sobre la mesa que son interesantes para seguir trabajando. Acá hay una pregunta, bueno, hay muchas felicitaciones para los expositores. Hay una pregunta puntual que está dirigida hacia el doctor Cristian Matteucci y también a Marcelo Fernández Grassi, que tiene que ver justamente con la relación de la sindicatura con la prestataria, porque bueno, justamente destaca que es muy importante que haya un trabajo mancomunado entre la sindicatura y la prestataria, y entonces, como Jorge Romero ha escuchado varias veces esta postura, este reclamo, diríamos, este tipo de reclamos que estuve escuchando los vienen realizando desde qué época. Es interesante saber esto, dado que la idea de tener un trabajo mancomunado en favor del usuario, me interesaría saber las opiniones, bueno, como dije, de Matteucci y de Grassi, porque creo que estos ámbitos sirven para acercar las diferentes partes que quizás están alejadas. Sí. Así que bueno. Sí, yo le relato más o menos cómo ha sido el desarrollo. A partir de que se conformó la Comisión de Usuarios de Letos en el año 1999, ya desde antes teníamos relación con el directorio del ente regulador. Esa relación se mejoró hasta que se consiguió que se conformara la Comisión de Usuarios de Letos, 1999. Allí fuimos trabajando con la empresa, por supuesto, la relación era una empresa privada que atendía sus intereses. No había una relación directa, pero el organismo trataba de, como dijo, por ejemplo, Busetti, respecto a esa mesa de trabajo. Nos juntábamos con la empresa, con el ente y las asociaciones, y tratábamos de resolver reclamos de difícil resolución. Eso funcionaba bien, y bueno, después vino la estatización de la empresa nuevamente. Allí comenzamos a tener buena relación con la empresa, pero no así con el ente regulador, que tenía un presidente designado y las asociaciones poco podíamos hacer en el ente. Nos daban lo poquito que no podían evitar darnos. Así fue hasta el año 2015, que volvimos a tener buena relación con el ente regulador, pero se cortó un poco con la empresa, no tuvimos relación casi con la empresa. Y así sigue hasta ahora, que ahora sí tenemos mejor relación con el ente regulador a través de su presidente y sus objetivos, pero con la empresa cero relación. No, hemos intentado, hemos solicitado audiencia, entrevista, participación, pero la empresa no contesta. Eso es todo. Por ahora, más o menos es una relación de lo que ha pasado.
Perfecto, y no sé si Cristian Mateucci quiere agregar algo, que también, sí, si quiere Tito anexar puede algo. arreglar algo, también Busetti, que También, está desde sí. los inicios de la... Claro. Recuerden activar el audio. Sí, a ver, yo agrego a lo que comentaba Marcelo, con el cual comparto todo lo que ha dicho. Lo que nosotros planteamos, digo, una reunión con AISA en este momento tiene que ser el inicio de un camino de trabajo conjunto. Nosotros recibimos reclamos de usuarios que tienen demoras en la resolución de 15, 20 días y en algunos casos no han recibido respuesta. Entonces, ¿para qué sirve la integración? Para que nosotros conozcamos cuáles son los reclamos que también recibe el ERA, por supuesto, recibe, y acercarnos para participar y para resolver. Esto en cuanto a los reclamos. Pero digo, la tarea, saber también cuál es la situación económica de la empresa hoy, porque estamos viendo que la empresa ha presentado un aumento, ha pedido un aumento de tarifas a partir de enero de 2021. Y evidentemente es un tema álgido para la sindicatura y para los usuarios plantear un escenario de que aún no saliendo de la pandemia y con las consecuencias económicas de aumento de la pobreza que ha registrado el INDEC, tengamos que discutir un aumento de tarifas. No solamente del agua, por supuesto. Si fuera el único servicio, bueno, sería una cuestión de no tanta relevancia, pero está hablando de otro. Entonces, todo eso es necesario para conocer qué sucede hoy en el organismo. En algún momento nosotros planteamos en una audiencia pública el endeudamiento que tomó la empresa de 500 millones de dólares. ¿Qué significado tiene hoy en la economía de la empresa abonar la cuota que corresponde durante los 5 años de los intereses y en el 5.º año tener que abonar el capital? Digo, no es un tema menor. Entonces, si la sindicatura creada por ley se le ha dado un rol relevante, nos parece que eso que está escrito tiene que trasladarse a la realidad, pero no es con un afán confrontativo, sino todo lo contrario, como lo han dicho mis compañeras y lo que volvemos a ratificar. Perfecto, se entendió clarísimo. A ver si hay alguna otra pregunta. No hay muchas felicitaciones, muy buenas las exposiciones, así que bueno, felicitarlos. Bueno, claramente han repasado, seguramente se me escapan, pero digo, temas súper interesantes, y como mencionaban ustedes recién, para seguir articulando el tema de diálogo de fuentes de intereses del marco regulatorio con la ley de defensa del consumidor, todo lo vinculado con el uso racional del agua, la eficiencia que presentó Laura, las necesidades de la sindicatura de usuarios para que justamente considera la sindicatura para poder hacer y desarrollar un trabajo idóneo, y, o sea, mejor todavía que el que vienen desarrollando, la articulación entre AISA y ERAS, así que digo, también hubieron otros temas, pero claramente siguen poniendo temas en agenda. Y bueno, aquí justamente Walter Méndez agradece desde luego a todos y justamente destaca que estas presentaciones ayudan a lograr una visión más integral y que desde el ente se seguirá trabajando juntos para mejorar el saneamiento y la calidad de vida de todos los usuarios, de los vecinos. Así que bueno, si no hay, que entiendo que no hay ninguna otra pregunta, nos saludamos, agradecerles a todos por la participación y desde luego a los expositores, y nos vemos el próximo martes, que continúa el módulo de la sindicatura con otras exposiciones. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, también aquí agradecen al presidente por entender las necesidades de todos los planteos que se van haciendo durante los módulos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos vemos el martes que viene. Muy bien, gracias. Adiós.